primero que quiero dejar sentado en mi intervención es que la misma en modo alguno implica consentimiento o convalidación de lo que hasta aquí se ha actuado, tampoco lo que se viene desarrollando y se va a desarrollar en esta audiencia pública. Esto con fundamento en algunas cuestiones que voy a expresar ahora y que tienen como cuestión central el rol que debe cumplir esta audiencia pública a la luz de la legislación vigente, de la jurisprudencia. No es otra cosa que generar un ámbito donde efectivamente se pueda llevar adelante un debate, una deliberación, lo cual supone, entre otras cosas, que los usuarios cuenten con la información suficiente para que esto pueda suceder. Lo veía el doctor Paz conectado desde el auto y la verdad que lo primero que me generaba era una reflexión respecto de algunas cuestiones vinculadas a esta audiencia. Voy a referir primero a una cuestión de contexto, que es de público conocimiento, decir que esta audiencia se realiza en el ámbito de una pandemia, de una situación crítica, no solo desde el punto de vista epidemiológico, sino también desde el punto de vista económico, es una verdad de perogrullo, pero una verdad de perogrullo que no podemos dejar de afirmarla, que honestamente llama la atención el sentido de oportunidad, llama la atención que esta audiencia se lleve adelante para hacer una revisión tarifaria integral en un momento de semejante crisis. Somos conscientes de cuáles son las disposiciones contractuales del vínculo que tiene la provincia con EDET, pero también somos conscientes de que las situaciones de crisis tan profundas como la que significa la situación que estamos viviendo, también genera los mecanismos jurídicos para poder entonces evaluar instancias de excepción. No compartimos la oportunidad, pero además de no compartirla por lo referido a lo económico, no la compartimos por cómo esto impacta en la posibilidad efectiva de participar. Y ahí quiero referirme a una primera cuestión que es la virtualidad. En un contexto como este, pensar la virtualidad desde luego que no es una medida descabellada, desde luego que no es algo que per se sea negativo. Sin embargo, no podemos desconocer que Tucumán es una provincia profundamente atravesada por la pobreza. Y lo que nos ha mostrado estos meses, especialmente si tomamos como precedente lo que ha sucedido en el ámbito de la educación, es que la pobreza ha generado una profunda desigualdad respecto de la accesibilidad a Internet. Por lo tanto, suponer que por igual los tucumanos en cualquier rincón de la provincia pueden acceder a una audiencia a través de una herramienta virtual es una falacia. Por eso es que en su momento hicimos una presentación con el señor Raúl Jiménez Lascano, presente también en la audiencia, solicitando que se ampliaran los puntos de acceso. Si bien hace un instante se enunciaba dónde se han instalado puntos de acceso, no es menos cierto que hay otros rincones de la provincia donde esto no se ha hecho. Y esto claro que resulta relevante, porque si nosotros prestamos atención a que los puntos de conectividad para las personas se han instalado en Lules, Trancas, Leales, Tafiel, Valle, Monteros y Alberdi, si nosotros sumamos la cantidad de habitantes en los departamentos de la provincia que sí cuentan con puntos de acceso, vamos a ver que se le ha garantizado la posibilidad de acceder a menos del 18% de la población. Es decir, que hay un 82% que no ha contado con estos mecanismos que pudieran garantizar el acceso. Sobre eso, la verdad que si yo dijera que nos ha sorprendido la respuesta del ERCEP a nuestro planteo, mentiría. Nos ha causado preocupación, nos ha indignado, pero no nos ha sorprendido. Porque desde hace muchos años a esta parte, lo que advertimos es que el ERCEP sostiene una estrategia de no participación, es decir, viene generando un conjunto de prácticas que lo que hacen efectivamente es dificultar la participación por parte de los usuarios. Pensemos que hay audiencias públicas que tenían naturaleza y que tienen un objeto absolutamente parecido a lo que estamos tratando ahora, en el cual han participado 4 usuarios. Y no lo digo a modo
metafórico, ejemplificativo, lo digo de manera literal. Y sostener prácticas que conspiren contra la participación es entonces frustrar el espíritu que tienen las audiencias públicas en la normativa vigente, que es garantizar una efectiva instancia de participación para los usuarios, que es lo que efectivamente está sucediendo en esta suerte de simulacro de audiencia del que estamos participando en este momento. La cuestión de la virtualidad, por supuesto, que ha sido controvertida si pensamos que vivimos en un país donde hemos visto el conjunto de los argentinos como a los senadores nacionales se les apagaba un micrófono en el medio de un debate parlamentario. Imagínense la preocupación que nos causaba una audiencia pública y cuánto más peligroso podía significar esto para simples ciudadanos si se atrevían en el Congreso a apagar el micrófono como senador de la Nación. Pero esto además ha tenido impacto en la jurisprudencia, esto seguramente quienes están al frente del ARCEP lo saben. Hay un fallo muy reciente del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se dispuso la nulidad de una audiencia pública porque la virtualidad no aseguraba la real participación de la comunidad. Que es la primera cuestión entonces que vengo a impugnar, y es señalar cómo, insisto, se han generado mecanismos que han atentado contra él. Otra cuestión central para que la audiencia pública no sea una mera formalidad es garantizar el acceso a la información. ¿Qué cosas advertimos nosotros cuando miramos el proceso que se ha desarrollado? Advertimos, por ejemplo, que el expediente consta de 2.500 páginas. 2.500 páginas que han sido subidas en más o menos entre el 11 y 12 de noviembre. Esto, además, con el agravante de que recién el 4 de diciembre, después de las 16 horas, se han subido los cuerpos 11, 12 y 13, que significan la sumatoria de 400 fojas a un expediente que ya de por sí era de difícil lectura y de difícil análisis para un ciudadano que no tiene obligación de contar con herramientas técnicas, ni con asesores, ni nada por el estilo. Es decir, el último día hábil antes de la audiencia pública se le incorporan 400 fojas a este expediente. La pretensión de que un usuario pueda en este plazo hacer una lectura responsable que le permita comprender exactamente qué se está debatiendo y en qué términos también es una falacia. Y también atenta entonces contra la validez de este simulacro de audiencia pública del que nosotros estamos participando. Y a eso también hay que sumarle una cuestión que es central y que, insisto, tiene que ver con que estos ámbitos no sean meras formalidades, y es la complejidad del contenido en debate y del contenido en análisis. La verdad es nuevamente imposible creer que la complejidad con la que se desarrollan los textos que han sido subidos y la documentación obrante en este proceso es una falacia pensar que es de acceso y que permite la deliberación, el debate y la construcción de opinión crítica por parte de los usuarios. No existe tal cosa. Por eso también es que el 20 de noviembre, con el señor Jiménez Lascano, hicimos una presentación solicitándole al ente que realizara audiencias preparatorias, que realizara audiencias informativas, es decir, que dieran efectividad a esta instancia prevista en la normativa, prevista en la resolución de convocatoria. Y quiero leer la respuesta del ente porque nuevamente no nos sorprende, pero sí causa indignación y además impacta jurídicamente en la validez de este simulacro que estamos viviendo en este momento. Responde el ARCEP después de que debiéramos presentar 7 días después un pedido de pronto despacho con Jiménez Lascano. La realización de una audiencia preparatoria previa a la realización de la audiencia pública convocada para el día 9, el 12 y el 20 no resulta procedente, ya que los motivos y temas de análisis y debate en la misma están suficientemente detallados en el artículo 1 de la resolución ARCEP número 562/20. Asimismo, toda la documentación incluida en el expediente número 4308/390-S2020 se encuentra a disposición de los interesados para su vista en la página web. Parece una broma de mal gusto. Porque además, si pensamos, y yo les decía hace un instante el doctor Paz conectado desde el auto, si pensamos que también hay ciudadanos que han pedido copias del expediente y le han sido negadas, claramente se ha negado el derecho a la información, que es vital para poder llevar adelante
este debate. Y decía lo del doctor Paz, porque me pregunto cuántos ciudadanos más en este momento están participando de este simulacro desde su teléfono. Y que por lo tanto se pretendía que lean las 2.500 páginas de un teléfono celular. No hay una sensata ecuación entre información accesible y accesibilidad a su vez a los fines de participar de esta instancia. Claramente lo que se está desarrollando es nulo y así lo vamos a plantear llegada la oportunidad procesal, llegado el momento para hacerlo. Y nosotros no estamos hablando de cualquier revisión tarifaria, estamos hablando, como acá se indicó en el inicio, de la revisión tarifaria integral, un contrato por 90 años. Esto significa que si bien lo acá resuelto va a tener validez por 5, estamos hablando de una empresa que tiene el monopolio del servicio. Probablemente EDET seguirá prestando el servicio en Tucumán y algunos de nosotros ya ni siquiera estaremos vivos. Y esa provincia y esa empresa, en ese contexto monopólico, lo que realiza con los usuarios son contratos de adhesión. Y estos contratos de adhesión con una empresa que preste un servicio monopólico claramente configuran una situación de hipervulnerabilidad del consumidor. Esto, que ha sido una construcción, quiero leerla porque hace un instante se mencionó y no sé si queda del todo claro. Al respecto se ha dicho, consideramos que esa hipervulnerabilidad se trata de una categoría, no se trata de una categoría per se o permanente, sino de la existencia de condiciones específicas que se manifiestan en un determinado tiempo y lugar y amplían la vulnerabilidad de ciertos grupos en su rol como consumidores. En este sentido, advertimos que esta asimetría que profundiza las relaciones de consumo se sostiene a partir de las circunstancias sociales y culturales señaladas, por lo que la categoría de hipervulnerabilidad se edifica y resignifica a través de determinados aspectos dinámicos, relacionales y contextuales. Si un contrato de 90 años de un servicio monopólico y la vinculación a través de contratos de adhesión no configura esta hipótesis de hipervulnerabilidad, sinceramente no entiendo qué lo haría. Y la cuestión de la información, desde luego que es central si nosotros hacemos una lectura a la luz del artículo 42 de la Constitución Nacional. Ya tantos años después de la reforma 94, esto también parece una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo porque lo que se está vulnerando es un derecho de jerarquía constitucional. Y más reciente, la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación establece en sus artículos 4 y 1100 el derecho de información como valor jurídico fundamental en la relación de consumo. En ese contexto, lo que debemos comprender es que lo que estamos viviendo en este momento es una puesta en escena, porque no se han generado las condiciones para que pueda existir la deliberación informada, que es lo que debiéramos entonces estar llevando adelante. Y quiero decirles también que los tucumanos ya no somos inocentes, que sabemos que cuando hablamos de una revisión tarifaria integral, estamos hablando de un aumento de la tarifa. Y ustedes dirán, sí, pero se van a discutir más cosas. Sí, pero estamos hablando de un aumento de la tarifa. En medio de la crisis, el ERCEP habilita en estas condiciones que conspiran contra los usuarios el debate de un aumento de la tarifa. Así lo he señalado también en el Oreste Cabilia hace un tiempo, cuando se discutía la revisión tarifaria integral del servicio de agua y saneamiento. Me decían que yo estaba fuera de foco, porque no era eso lo que se discutía. Y después vinieron judicializaciones. Hasta el ente tuvo que reconocer que esa revisión que se había aprobado sin debate había tenido fallas que terminaron conspirando contra los derechos de los usuarios. Por eso, estos procesos donde el ente pareciera jugar un rol meramente formal, que realmente el ente que regula los servicios públicos de Tucumán parece ser un accionista de las empresas que prestan los servicios y no alguien que deba velar por el buen funcionamiento de las empresas y del servicio público. Contar con el ente al frente de esto lo que nos ha llevado a los tucumanos a vivir estos procesos como una suerte de crónica de una muerte anunciada. Creo que ni el realismo mágico de García Márquez supera lo que se vive en la provincia de Tucumán, porque todos sabemos lo que va a pasar cuando termine esta puesta en escena. Se tomará como válido lo que no es válido, se tomará como jurídicamente correcto lo incorrecto e intentarán nuevamente meterle la mano en los bolsillos a los tucumanos con un servicio que además es de mala calidad. Yo llamo a la reflexión al directorio del ERCEP y llamo a la reflexión al gobernador, que es quien propone esos nombres. Es innecesario lo que vienen haciendo.
innecesario porque además de ilegal, conspira contra la ética republicana y contra el sistema democrático. Tener un proceso que se desarrolle de esta manera, como un sistema, una carrera de obstáculos para el usuario, donde finalmente, y sin respetar derechos esenciales siempre, la resolución es como el juicio a Sócrates. Lo vienen administrando sin cuota desde el momento en el que se hace la convocatoria para el proceso de la audiencia pública. Por eso lo llamo a la reflexión. Nosotros, desde luego, con mi equipo, vamos a tomar las acciones judiciales que corresponden, pero no queríamos dejar de participar de este simulacro para que las voces de muchísimos humanos fueran escuchadas. Muchas gracias.